Buenas. En medio de las reaperturas y los levantamientos de los toques de quedas y todo esto, se ha venido hablando mucho una palabra que es responsabilidad. Quien es todavía primer mandatario de la nación hizo referencia a ello unas 7 veces en su última locución a la nación, diciendo que es responsabilidad de nosotros los ciudadanos evitar el contagio, la propagación de este virus que nos afecta a todos. Los neumólogos, médicos, internistas, todos dicen que la sociedad tiene la responsabilidad de evitar que siga esta propagación. Es decir, usando sus mascarillas, las medidas de distanciamiento, para que no siga habiendo un repunte de los casos de contagio. Ahora, cuando vimos esta palabra responsabilidad que se está tanto usando, nos llama la atención para saber qué es en sí, cuál es el concepto. De manera sucinta, la responsabilidad es una virtud que tiene el ser humano, un valor, quien de manera consciente puede realizar actos y es responsable, o mejor dicho, asume las consecuencias de los mismos y responde ante lo mismo, ante los organismos correspondientes, las personas correspondientes. Eso es responsabilidad. Ahora, cuando vemos eso de responsabilidad, creemos que nosotros como seres humanos también tenemos una responsabilidad, así que como la que tenemos con el Estado, con la sociedad, con la comunidad, tenemos una responsabilidad y es para con Dios. Fíjense que desde que Dios creó al hombre le puso responsabilidad. Desde el Edén le dijo, lo mandó a que se multiplicara, a que sojuzgara la tierra, a que se enseñoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales de la tierra. Eso lo vemos en Génesis, también lo vemos que Él lo puso en ese Edén y lo dijo que Él lo labrara, que lo cuidase, le dio responsabilidades. Pero a la vez le dijo que no comiera de ese árbol de la vida, porque el día que comiera entonces moriría. Sí, el árbol del bien y del mal, le dijo eso. Entonces le dio una responsabilidad, cuida, cultiva, pero tienes una obligación también en medio de esto. Y te va a traer consecuencias. Y la consecuencia fue de comer y desobedecer a Dios, fue la que todos conocemos. La muerte del hombre y el destierro de entonces del Edén. Ahora, siguiendo con el mismo Génesis, vemos que también el Señor le da responsabilidad al hombre y le hace advertencias. Fíjense que no puede haber responsabilidad si tú no tienes conocimiento. Pero todavía en el tiempo de los hijos de Adán y Eva, de Caín, le dijo, cuando lo vio un poquito guapito, porque no fue agradable la ofrenda de Caín, le dijo al mismo Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Está llegando el pecado a tu puerta, pero tú puedes controlarlo, le dijo. Pero aún así Caín incurrió en la responsabilidad de cometer el primer asesinato con alevosía, llamó a su hermano y lo asesinó, cometió ese homicidio. Porque él no quiso obedecer el recuento que Dios le hacía, el recuerdo, la advertencia, y prefirió entonces hacer justicia por sus propias manos, lo que creía que era justicia en ese momento. Y así vamos viendo que el hombre sigue siendo responsable. Desde también los tiempos de Noé, Dios le puso responsabilidad. A Noé le puso la responsabilidad de hacer un arca. Un residuo, si Noé no toma esa responsabilidad, hubiese perecido conjuntamente con las demás personas que sus corazones eran perversos en ese entonces. Ahora, llegando ya al Nuevo Testamento, hermanos, amigos que me escuchan, sí tenemos responsabilidad. Cuando vamos al libro, a los Evangelios, a Juan 3:16, la cita tan conocida, vemos que el Señor explica de manera universal, porque de tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, hay una obligación que lleva una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La de creer que tiene que tener. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El no cumplir con esa responsabilidad de creer en el Hijo de Dios que vino para redimirnos del pecado, ¿qué conlleva? Lleva la muerte eterna. Lo dice más claramente más adelante en el mismo Juan, cuando explica que el que no recibe al Hijo entonces ya ha sido condenado. Hay una condenación por no recibir, por no aceptar al Señor Jesucristo. Ahora usted me dirán, pero los que no conocen el Evangelio, los que no lo han escuchado inclusive, ahí tenemos que irnos entonces al libro de Romanos 1:19, que dice que la deidad del Señor y su poder se conoce entonces en lo que Él ha creado. La creación misma da testimonio de Dios.
De modo que no tienen excusas. Nadie tiene excusas. Todos somos responsables delante de Dios entonces. Dice también que aquellos que juzgan también serán responsables, que usan la manera de otros, ven los otros en fornicación, en adulterio, y solamente los usan, pero hacen lo mismo. Eso lo dice el mismo libro de Romanos capítulo 2, pero tú haces lo mismo. Es decir, tú tampoco tendrás excusa porque lo que critica también hace. Así que en toda la Biblia vemos a Dios dándole responsabilidad al hombre, es decir, consecuencia de sus actos. Si nos vamos, amigos, al libro de Primera de Tesalonicenses, dice de la manera siguiente, Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Oiga, hay una retribución, hay un pago por no conocer, por no ser responsable, por no atender al llamado de Dios. Hay una retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esa es la condena. Sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tú que escuchas estas palabras hoy, es solamente recibirlo en tu corazón, escuchar el Evangelio, como decía el apóstol Pablo, creer esta palabra, vivirla, caminar en base a estas palabras que Dios te da, ese Evangelio de la salvación. Y tú no vas a ver condenación, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te pido que hagas esta oración de fe. Dile a Jesucristo, Señor Jesús, te necesito como suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y líbrame, Padre, de toda condenación. En el nombre de Jesús. Amén.